Las cenas dominicales en Guadalajara tenían un ritmo que rara vez cambiaba. Leonardo amaba la comodidad de la rutina y Valeria disfrutaba del espectáculo de la tradición. Yo traje el guisado de siempre, aunque ya no tenía mucho apetito para estas reuniones. A los 70, mis manos se movían más despacio, pero mi mente seguía tan afilada como los estantes que alguna vez ordené con precisión en la biblioteca. Nos sentamos a la mesa de roble, Leonardo presidiendo, Valeria ya deslizando el dedo por su celular, yo en el lugar donde mi difunto esposo solía sentarse. La ensalada pasó en silencio. La canasta de pan fue y vino. Y justo cuando pensé que pasaríamos otra noche fingiendo cortesía, Leonardo carraspeó. Mamá, dijo, con la misma naturalidad que si me pidiera la sal. Valeria se va a mudar a tu departamento. Tiene sentido. Es demasiado para ti, y ella le sacará mejor provecho. Las palabras cayeron como una piedra en agua tranquila, pero nadie pareció notar las ondas. Valeria levantó la cabeza solo lo suficiente para esbozar esa sonrisa educada y triunfal que yo conocía también. Mi tenedor quedó suspendido sobre el plato. Y por un momento solo observé a mi hijo, al hombre al que cargué, alimenté, vestí y defendí. Lo dijo como una decisión tomada, no como algo que se discutiera. Puse el tenedor con cuidado, doblé mi servilleta y le devolví una sonrisa que no dejaba traslucir nada. Si le sirve a ella, murmuré. Con la calma de una bibliotecaria que susurra orden en una sala ruidosa, Leonardo asintió, satisfecho. Pasando ya a hablar del clima, Valeria se recostó con una sonrisita, y el aire entre ellos se aligeró, como si se hubieran quitado un peso de encima y lo hubieran puesto sobre mí, pero por dentro yo estaba firme de otra manera. La escritura del departamento nunca dejó mis manos. Ellos asumieron derechos que nunca les pertenecieron. Dejé que creyeran que mi silencio era rendición, mientras tomaba sorbos de un té que ya se había enfriado, moldeando en mi mente el plan que me llevaría a los días por venir. Cuando Esteban murió de un infarto a los 38, el mundo se hizo pequeño a mi alrededor. Una mañana era una esposa planeando nuestro viaje de verano a la laguna de Chapala, y para la noche era una viuda con un niño de 4 años aferrado a mi falda, preguntando cuándo volvería su papá. No había espacio para el duelo. Las cuentas llegaron más rápido que las condolencias, y sobrevivir se convirtió en mi único ritmo. Trabajé noches en la biblioteca, ordenando libros hasta que me dolía la espalda. Y luego caminaba por la ciudad para servir café en una fonda hasta el amanecer. Mis manos olían a tinta y grasa, y mis rodillas nunca dejaron de quejarse. Cada peso que guardaba tenía el nombre de Leonardo escrito en él. Zapatos nuevos para él significaban que yo no tendría un abrigo nuevo. Sus campamentos de fútbol implicaban que yo dejaba de ir a los ensayos del coro. Las vacaciones se esfumaron. Las amistades se desvanecieron. Medía el éxito en su estómago lleno, sus lápices afilados, su sueño tranquilo. El departamento en el centro lo compré con el seguro de Esteban. No lo adquirí por grandeza, sino por refugio. Un lugar donde Leonardo siempre tendría un tejado y yo pudiera respirar sin pedir permiso. Pulí cada rincón, aunque mis manos estuvieran ásperas, porque era nuestro, o eso creía. Con los años, la gratitud que esperaba nunca llegó. Leonardo creció alto, confiado y con un aire de merecimiento. Un coche apareció en su cochera porque yo avalé el préstamo. Los cheques de la universidad se pagaron porque yo dejaba de ir al médico. El alquiler se cubría cuando sus trabajos se le escapaban de las manos. Cada vez esperaba un gracias y cada vez no llegaba. Me decía que eso era amor, que el amor no pide nada a cambio. Pero en las noches silenciosas, mirando las 4 paredes que Esteban nunca vio, me preguntaba si amor se había convertido en otra palabra para desgaste, y mientras Leonardo se convertía en un hombre que creía que tomar era su derecho de nacimiento, comencé a ver cómo cada sacrificio no solo construyó su vida, sino también sus expectativas. Esa verdad aún resonaba en mí, llevándome directo al momento en que la sonrisa de Valeria
afilaría todo lo que ya sabía. Valeria tiene una forma de envolver sus espinas en seda. Esa noche, mientras apilaba platos en mi fregadero con un cuidado exagerado, se acercó lo suficiente para que su perfume picara. «No te preocupes, Graciela», dijo, con voz dulce como miel. «Haré que tu viejo departamento brille. De todos modos, está desperdiciado contigo». Su sonrisa se quedó, toda dientes blancos y labios pintados, pero yo sabía el peso que cargaba. Los cumplidos de Valeria eran dagas envueltas en lazos. Solo asentí levemente, secándome las manos en una servilleta, y dejé que el silencio respondiera por mí. Más tarde, mientras tomaba mi abrigo del pasillo, escuché sus voces desde la cocina. Debería haber salido, pero mis pies se quedaron quietos cuando capté el susurro de Valeria. «Cuando esté a nuestro nombre», murmuró, «lo podemos vender. Eso pagará mi boutique. Por fin, dinero para algo de verdad». La risa de Leonardo llegó, suave pero segura. «Mamá no va a pelear. Nunca lo hace». Las palabras rasparon más hondo de lo que esperaba. No hablaban de un hogar. Dividían el botín de una conquista, planeando ganancias de paredes que Esteban y yo pintamos con nuestras propias manos. Para ellos, mi sacrificio era solo inventario. Entré a mi recámara en silencio y cerré la puerta con suavidad deliberada. En la mesita de noche estaba una foto de Esteban en su camisa de franela favorita, su brazo alrededor de una versión mucho más joven de mí. Toqué el marco, trazando las líneas de su rostro como si aún pudiera sostenerme. «Creen que soy débil, Esteban», susurré. «Que así sea». Mi mano se quedó ahí, no con desesperación, sino con una calma que no había sentido en años. Creían que el silencio era rendición. Confundían paciencia con fragilidad. Pensaban que la edad significaba el fin del poder. Yo sabía más, y mientras me acostaba esa noche, el eco de sus susurros presionaba contra mí como una tormenta contra un cristal. Pero no me rompí, solo esperé, sabiendo que sus pasos pronto los llevarían hacia una puerta que ya no les pertenecía. El departamento nunca fue solo ladrillos y cemento para mí. Todavía recuerdo el día que firmé los papeles. Con Esteban apenas ido, el cheque del seguro temblando en mi mano. El agente inmobiliario hablaba de metros cuadrados y valor del vecindario, pero yo solo veía supervivencia. Veía un lugar seguro para que Leonardo creciera. Paredes que ningún casero pudiera amenazar, ventanas donde la luz pudiera regresar tras tanta oscuridad. Cada rincón guardaba el fantasma de Esteban. La ventana salediza, donde solía sentarse con el periódico matutino, se convirtió en mi rincón de lectura. El balcón estrecho, aunque modesto, era donde tomábamos café los domingos, fingiendo que la ciudad nos pertenecía solo a nosotros. Hasta las encimeras rayadas de la cocina llevaban la memoria de nuestras primeras cenas pequeñas. Risas lo bastante fuertes como para resonar más allá de los gabinetes. Durante décadas, me dije que esto era la herencia de Leonardo. Algún día, pensé, él se alzaría más alto sabiendo que sus padres le aseguraron un pedazo de permanencia. Imaginé que criaría hijos allí, tal vez incluso enseñándoles a respetar lo que habíamos construido. Pero los años desgastaron esa esperanza hasta que se disolvió en nada más que ilusiones. Cada exigencia que hacía cheques para la universidad, dinero para el alquiler, rescates, probaba una verdad que no quería admitir. No me veía como una madre con sacrificios a sus espaldas, sino como un recurso sin límites. Valeria solo afiló esa visión, convirtiendo mi departamento en su escalón, su dinero inicial. Así que la primavera pasada, sin anuncios ni recorridos de despedida por las habitaciones, lo puse a la venta en silencio. Papeles firmados, llaves entregadas. El departamento se fue antes de que Leonardo o Valeria siquiera pensaran en preguntar. Los fondos ahora descansan seguros en mi cuenta, un nido que nunca tocarán. Ellos planean sobre una propiedad que ya no me pertenece, ni a ellos. Y cuando llegue el día, llegarán a una puerta que se abre a un extraño, persiguiendo sombras mientras yo tomo mi té en paz.
La semana después de esa cena se convirtió en un desfile de mensajes, cada uno escrito con la certeza de quienes ya habían reclamado su premio. Traeremos el colchón de Valeria el viernes. Raúl ya tiene las cajas listas. Está tan emocionada de por fin tener su propio espacio. Los leí con el mismo desapego que usaba para las notificaciones de libros vencidos en la biblioteca. Cada suposición marcada con confianza. Cada línea, prueba de cuán poco creían que mi voz importaba. No di respuesta. El silencio es su propia respuesta, más afilada que cualquier discusión. Las publicaciones de Valeria se esparcieron rápido por las líneas de chisme familiar. Una foto suya con los brazos cruzados, con el pie de foto, nuevo capítulo, pronto en nuestro propio lugar. Los parientes comentaron con cadenas de corazones y emojis de aplausos. Nadie me preguntó si era cierto. No necesitaban hacerlo. En sus mentes, mi complacencia era un hecho. Cada noche, en lugar de responder, me escapaba al mercado de artesanías cerca de mi renta en Zapopan. Entre los puestos de duraznos, frascos de miel y el murmullo de los vendedores, encontraba un ritmo que me pertenecía solo a mí. Nadie allí se preocupaba por quién era dueño de qué departamento. Solo les importaba si querías elote dulce o pan artesanal. Caminaba despacio, respirando el aroma de albahaca y madera mojada por la lluvia, mi silencio hacia Leonardo y Valeria convirtiéndose en una especie de alimento. Una tarde, una carta esperaba en mi buzón, de mi abogado. Dentro, una sola hoja confirmaba lo que ya sabía, pero amaba ver impreso los fondos del departamento estaban asegurados en un certificado de depósito. Mi independencia financiera fuera de su alcance. Tracé el membrete grabado con mi dedo, estabilizándome con el pensamiento de que, sin importar cuán alto gritara Valeria, sus manos nunca tocarían un solo peso. Doblé la carta con cuidado y la guardé en el cajón de mi escritorio, donde descansaba la foto de Esteban. Sus suposiciones se acumulaban como nubes de tormenta, pero mi base nunca había sido más sólida. Y mientras la semana llegaba al viernes prometido, sabía exactamente dónde estaría cuando el golpe en la puerta finalmente llegara. El sábado amaneció suave, el tipo de mañana que parecía pedir a gritos una escapada. Salí de la casa antes de que el sol terminara de despejar los árboles. Caminé hasta la cafetería de la esquina y pedí mi café de siempre. La tibieza de la taza me dio firmeza mientras me dirigía al mercado. Con hileras de toldos desplegándose como velas brillantes contra el cielo gris. Mi celular vibró una vez en mi bolsillo, luego otra y otra más. Cada vibración más aguda que la anterior. Ignoré las primeras 3, dejando que el ritmo se agotara. En la cuarta, contesté. La voz de Valeria irrumpió por la línea, aguda y frenética. «Hay un hombre aquí. Dice que es el dueño del departamento. No nos deja entrar de fondo». Escuché el ruido de bolsas golpeando el pavimento, la voz de Leonardo alzándose con incredulidad. Dejé que una pausa se extendiera, lo suficiente para que oyeran la firmeza en mi respiración. Luego respondí, calmada. «Serena es el dueño. Lo vendí hace semanas». El silencio del otro lado fue cortante. Valeria gritó algo que no entendí. Leonardo maldijo por lo bajo. Y el ruido de fondo me dijo que las cajas habían sido dejadas caer como armas en retirada. Presioné el teléfono más cerca por un momento, absorbiendo la tormenta, y luego colgué sin despedirme. El mercado apenas comenzaba a cobrar vida. Me detuve en un puesto de empanadas de cereza, con costras doradas y relleno espeso y rojo. Elegí una. Comí despacio y dejé que la dulzura se quedara en mi lengua. A mi alrededor, risas, trueques y el sonido de los zapatos de los niños contra el pavimento se tejían en un coro que sabía a libertad. Por primera vez en meses, respiré profundamente, sin el peso de las expectativas apretándome las costillas. Podían enojarse, podían patalear, pero su pelea era con sombras. Para cuando tiré la bolsa de papel al basurero, ya sabía que el día no había terminado conmigo. Para la noche,
La tranquilidad de Zapopan se rompió con el sonido de un coche estacionándose afuera de mi renta. A través de la cortina de encaje, vi la cajuela abierta, llena de cajas y maletas. La figura de Leonardo se doblaba bajo el peso de una, con Valeria dirigiéndolo como capataz, sus tacones resonando contra la banqueta. El golpe llegó 3 toques secos, impacientes, casi indignados. Abrí la puerta solo a medias. El rostro de Leonardo estaba enrojecido, su voz cortante. «Nos debes una explicación. Dijiste que ella podía mudarse». Mantuve la mirada firme. «Nunca dije aquí. Dije si le servía a ella. Eso fue antes de que lo vendiera». Valeria dio un paso adelante. Con los ojos entrecerrados, la voz temblando de rabia. «Eres cruel, Graciela, después de todo lo que hemos planeado. Nos humillas así». Sus palabras resbalaron sobre mí como agua sobre piedra. No alcé la voz, ni me moví para discutir. En cambio, alcancé el teléfono en la mesa del recibidor. Mis manos no temblaron mientras marcaba. 911, ¿cuál es su emergencia? Sí, respondí claramente, con la calma de una mujer que había ensayado este momento en silencio durante años. Tengo familiares afuera de mi casa que se niegan a irse. No están en el contrato de renta y no fueron invitados. La voz de Leonardo se quebró. «Mamá, no puedes hablar en serio. Esto es familia». Pero la seriedad se había convertido en mi idioma. Di mi dirección al operador. Mi voz firme, sin titubear. El patrullero llegó en minutos, su autoridad silenciosa cortando sus gritos. El oficial bajó. Escuchó mi explicación y luego se volvió hacia Leonardo y Valeria. «Tienen que irse. Ahora». Valeria balbuceó protestas. Leonardo maldijo por lo bajo. Pero la postura del oficial era inamovible. Lentamente, con rabia. Volvieron a guardar sus cajas en la cajuela, el portazo resonando por la calle. Por primera vez en 40 años, no cedí, no me doblé, no absorbí el golpe en silencio. Vi las luces traseras de su coche desvanecerse en la oscuridad. El aire fresco en mi rostro, el sonido de la autoridad perdurando más que sus pasos. Pero sabía que la batalla solo estaba cambiando. No había terminado. Para la mañana, la tormenta se había vuelto digital. Una prima llamó primero, con la voz cargada de preocupación, pero no necesitaba sus palabras, ya había visto la publicación. Leonardo la escribió a altas horas de la noche, cada línea diseñada para herirme. Mi madre nos abandonó. Nos dejó en la calle, sin dónde ir. Después de todo lo que hemos hecho por ella, bajo sus palabras, una foto de Valeria, con el rostro manchado de rímel, la mano dramáticamente en la frente. Los comentarios llegaron rápidos y seguros. ¿Cómo pudo una madre siempre debe sacrificarse? ¡Qué fría! ¡Qué egoísta! Nombres que no había visto en décadas se unieron al coro, juzgándome desde la comodidad de sus pantallas. Me senté en mi escritorio. Abrí una carpeta que había guardado durante años y comencé mi respuesta, no con enojo, no con súplicas, sino con pruebas. Una captura de pantalla de la transferencia que hice para cubrir su hipoteca cuando Leonardo perdió su trabajo. Una copia del recibo de la universidad de su segundo año. Mi nombre en negritas en la línea de pagador. La factura de la tarjeta de crédito que rescaté a nombre de Valeria. Los ordené como capítulos de un libro que ellos habían elegido olvidar. Finalmente, añadí una línea. No abandoné a mi familia. Solo dejé de ser su cajero automático. Presioné publicar y dejé el celular a un lado. La tetera silbó en la cocina. Y me serví una taza de té. Para cuando regresé, las notificaciones se habían multiplicado. Decenas de compartidos, comentarios cambiando de tono sorpresa, reconsideración, incluso admiración. Algunas amigas de los años en la biblioteca ofrecieron apoyo silencioso. Para la noche, el lado de Leonardo en la red se había callado. La foto de Valeria seguía ahí, pero los comentarios se redujeron a un goteo. Mis pruebas hablaron más fuerte que sus llantos, y por primera vez en años, el peso de la explicación se levantó de mis hombros.
La casa se sentía más tranquila, pero sabía que la calma no duraría. La semana siguiente se asentó en un ritmo que casi había olvidado que era posible. La luz de la mañana tocaba el jardín afuera de mi ventana, donde cuidaba rosas y cempasúchiles en flor. Esteban amaba ambas las rosas por su belleza terca, los cempasúchiles por su alegre desafío. Arrodillada en la tierra, sentía su presencia más en el lodo bajo mis uñas que en cualquier vieja fotografía. Dentro, la casa llevaba una suavidad que no había conocido en años, sin portazos, sin celulares zumbando con demandas urgentes, solo el murmullo suave del refrigerador y el goteo lento de la tetera. Preparaba té de manzanilla cada noche, dejando que el vapor se enroscara alrededor de mi rostro como una bendición. Una taza, 2 manos, silencio. Eso era todo lo que necesitaba. Empecé a pasear más por el pueblo, sin prisas. En la biblioteca cerca de la plaza de Zapopan, encontré un volante para un club de lectura local. El jueves siguiente me uní a ellas 7 mujeres de mi edad, compartiendo novelas gastadas y platos de galletas. Cuando conté una pequeña parte de mi historia, cuidando no derramar todo, asintieron con reconocimiento. Una mujer apretó mi mano y susurró: «Todas hemos estado ahí, a nuestra manera». Su solidaridad silenciosa me calentó más que cualquier disculpa de Leonardo jamás podría. Las noches se volvieron más suaves. Leía bajo la luz de una lámpara. Regaba mis plantas y escuchaba el tic-tac del viejo reloj en el pasillo. La ausencia de caos no era vacío, era riqueza. Pensé en todos los años que pagué deudas que nunca fueron mías, deudas medidas no en dinero, sino en paciencia infinita, en un silencio que tragó mis propias necesidades. Ahora ese silencio era diferente. No era carga, era ganancia. Y mientras cerraba mi libro una noche, supe que la paz que había tallado no era un regalo de nadie más. Era mi propia creación. Aún así, entendía que la paz era frágil y algunas puertas intentarían abrirse de nuevo. Quisiera yo invitarlas o no, el dinero del departamento permaneció en mi cuenta por meses, firme y sin tocar, como un secreto que llevaba en el bolsillo. Podría haberlo usado para viajar, comprar un coche más nuevo o acolchonar mi propia comodidad, pero me carcomía la idea de que el seguro de Esteban, destinado a proteger, se había convertido en un punto de codicia en las manos de Leonardo. Me negué a dejar que su memoria terminara en amargura. Así que caminé a una modesta oficina de abogados en el centro y comencé el papeleo para algo nuevo, la Fundación Heredia. Un fondo pequeño, sin ostentaciones, diseñado para dar microcréditos a viudas que empezaban de nuevo y madres solteras luchando por mantenerse en pie. No era caridad, era dignidad compartida. Cada crédito era una puerta, entreabierta donde la vida las había cerrado de golpe. La noticia se esparció silenciosamente por la comunidad, como a veces lo hacen las buenas nuevas, en las comidas parroquiales, en la fila del mercado. Susurros de las primeras beneficiarias llegaron a oídos que no eran míos, y eventualmente le dieron la vuelta hasta Leonardo. Escuché de un vecino que se quedó atónito cuando alguien lo felicitó por la fundación de su madre. No esperaba que la fortuna que alguna vez intentó tomar se dispersara en manos de extrañas, mujeres que nunca conocería, mujeres que reflejaban a la joven que yo había sido, parada sola con un niño y sin mapa hacia adelante. Una noche, me senté con el borrador final de la carta de la fundación frente a mí. La leí completa. Firmé mi nombre y susurré en la quietud: «Nunca fui tu carga, Leonardo. Tú fuiste la mía». Y por fin la solté. La pluma se deslizó de mi mano, el documento completo, y sentí la puerta de mi vida cerrarse con un clic sobre todo lo que había venido antes, dejando solo la elección de qué llaves pasaría adelante.